Ahora les voy a hablar, ya hemos ido hablando poco a poco en lo que va del capítulo 24 y 25 de algunos elementos o esquemas en los circuitos eléctricos. Aquí tenemos un conductor, este es el símbolo, un resistor, ¿cierto? Símbolo de una batería no ideal, una batería ideal, una batería no ideal, miren la única diferencia en dónde está ubicado el terminal positivo con respecto al negativo. Este resistor, recuerden que es la resistencia interna de su batería. Este es el símbolo de un voltímetro y este es el símbolo de un amperímetro. ¿Sí? Ahora les voy a hablar de asociación de resistencia. Vamos a hacer esto rápido, recuerden que es un repaso. Hemos estado hablando en nuestro capítulo 24 de capacitores, ¿verdad? Y había una forma de conectar esos capacitores en serie o en paralelo, o había veces que estaba en una mezcla de estos dos. Entonces yo puedo tener arreglos o conjunto de resistores en serie. Ustedes saben cuando tengo resistores en serie, cuando el nodo entre ellos dos, por ejemplo entre R1 y R2, este nodo es el punto de unión entre ellos dos, no hay un otro elemento conectado, no existe otro elemento conectado, y además la corriente que circula por esos dos elementos es la misma, exactamente la misma. Entonces aquí podemos ver que estos tres resistores están en serie. ¿Y cómo hago el cálculo de esos resistores en serie? Simplemente el resistor equivalente de estos resistores en serie no sería más que la sumatoria de R1 más R2 más R3, que se representa a través de esta sumatoria. Y el otro arreglo que tengo es el de resistores en paralelo. Recuerden, yo tengo dos elementos en paralelo, sea cualquier tipo de elemento, siempre que comparten el mismo par de nodos. Tengo R1 conectado al nodo A, R2 al nodo A, R3 conectado al nodo A. Y aquí tengo R1 conectado al nodo B, R2 conectado al nodo B, R3 conectado al nodo B. Con eso puedo observar que R1, R2 y R3 están conectados al mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. Y algo que tiene en particular cuando los elementos están en paralelo es que la diferencia de potencial es igual. La diferencia de potencial en cada uno de los elementos es la misma. En serie, ¿qué va a ser igual? La corriente. Ahora, ¿cómo hago el cálculo de estos resistores en paralelo? Bueno, a mí me gusta, recuerden que a mí me gusta escribirlo de esta forma. De pronto puede ser un poco más sencilla para algunos, otros no. Cual tienen la libertad de hacerlo. Que la resistencia total es igual a, en este caso, R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1, todo esto a la menos 1. ¿Cómo así? Que la resistencia total es el recíproco de la suma de los recíprocos, ¿sí? O lo pueden escribir de esta forma: el recíproco de este más el recíproco de este más el recíproco de este, y a eso le aplico el recíproco, ¿sí? Eso para todo lo que tiene que ver a asociación de resistores en series o en paralelo. Ya esto es mucho más sencillo, trabajamos esto en capacitores. Ahora les voy a recordar lo que nos dicen las leyes de Kirchhoff para la corriente. Tenemos dos leyes de Kirchhoff: la ley de Kirchhoff para las corrientes y la ley de Kirchhoff para el voltaje. Nos vamos a enfocar en la ley de Kirchhoff para las corrientes. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff para las corrientes? Nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo, ya nosotros identificamos que es un nodo, es igual a cero, ¿sí? La sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero. ¿Cómo así? Las corrientes que entran, observen, I1 está entrando, I2 también entra,
Entonces la corriente que circula por aquí debería ser la sumatoria de I1 más I2, que es lo que está mostrando aquí. O de seguro también lo vas a escuchar expresado de esta forma, que la sumatoria de las corrientes es igual a 0, así de simple. Esto es análogo con el flujo de agua que sale de un tubo, por ejemplo. El flujo de agua que entra por este lado de esta T, lado izquierdo, más el flujo de agua que entra del lado derecho, debe ser igual al flujo que está saliendo. El modelo mecánico sería el del fluido de agua, ¿sí? Ahora, esta ley está basada en ¿qué? Está basada en el principio de conservación de la carga. ¿Por qué? Aquí que se está moviendo portadores de carga, carga eléctrica. Entonces la carga que entra es la misma que sale, así de simple. Ahora vamos a la ley de Kirchhoff para los voltajes. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Antes de hablar de la ley de Kirchhoff, tenemos que hablar de un concepto que se llama espira o malla, que es un trayecto cerrado en el circuito. Por ejemplo, aquí tendría un trayecto, esto sería una espira o una malla, aquí tendría otra malla y en la parte externa tendría otra malla. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Que la sumatoria de voltajes en una espira, por ejemplo esta, la sumatoria del voltaje de este elemento más este elemento más este elemento más este elemento para esta malla debe ser igual a 0, ¿sí? O la sumatoria del voltaje, la diferencia potencial de este elemento o la diferencia potencial de esta batería más el de este resistor, la suma algebraica nos va a dar 0, ¿sí? Aquí nos va a dar 0. Y esto está basado en ¿qué? En el principio de conservación de la energía. Recuerden, conservación de la energía para voltaje, conservación de la corriente, de la carga para la corriente. Estos son dos conceptos que también hablamos la semana anterior a irnos de estas clases. Hablamos de circuito abierto. ¿Qué es circuito abierto? Hombre, miren, aquí tengo una batería, un resistor, otro resistor. Aunque este resistor corresponde a ¿qué? Miren que lo simbolizan con la letra R minúscula, está indicando que esto es una resistencia interna, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Esto me está simbolizando una batería que no es ideal, y esto es un resistor externo. Aquí este es el símbolo de que de un interruptor. Miren qué va a suceder. Este terminal es positivo, entonces la corriente va a intentar circular en esta dirección, ¿cierto? Aquí así, aquí así. Pero ¿qué sucede? Esto estaría abierto. Entonces estaría abierto. Si está abierto, entonces no hay corriente circulando. ¿Por qué? Porque esto está abierto. Por eso es el término de circuito abierto. ¿Sí? Circuito abierto. Sí, entonces, si no hay corriente circulando, no hay diferencia potencial en este resistor, porque la corriente va a ser 0. No hay corriente circulando. Recuerden que lo que circula es la corriente, entonces no habría corriente circulando porque esto está abierto. Como si la tubería estuviera abierta. Sería algo así. Pero no permite el paso de la corriente. Entonces no hay circulación de corriente ni por este elemento, ni por este elemento, ni por este elemento. Porque aquí está abierto mi circuito. Entonces no hay una corriente que circula. Ahora les voy a hablar de cortocircuito. En cortocircuito, ¿qué sucede? Ahora tengo lo mismo, tengo mi batería, donde tengo una batería no ideal con una resistencia interna y mi FEN. Entonces aquí tengo un alambre y en paralelo tengo un resistor. Imagínense que va a hacer la corriente. Sale del positivo, toma este camino y llega aquí. Imagínense, está llegando aquí la corriente y ella no sabe por dónde va a circular. Claro, la corriente sabe por dónde va a circular. ¿Por dónde va a circular? Por donde tenga menos resistencia. Y donde tenga menor resistencia, perdón,
tiene menor resistencia a través de este conductor, porque estamos asumiendo primero que este conductor es ideal, y aquí tengo un resistor que tiene una resistencia considerable. Entonces toda la corriente va a circular por aquí, ¿sí? Toda la corriente va a circular por aquí. Ella se va a evitar el trabajo de tener que circular por este resistor, porque este camino le ofrece una menor resistencia. Este caminito que ustedes ven aquí le va a ofrecer, y esto es lo que le dicen comúnmente, no, que se dañó tal electrodoméstico porque fue por un corto. Claro, es que un corto que puede provocar, estoy pasando de tener una resistencia considerable a no tener resistencia. Si no tengo resistencia, mi corriente eléctrica, ¿qué va a suceder? Se me va a aumentar, se me va a disparar la corriente eléctrica, se dispara, va a aumentar, y como aumenta el conductor, este conductor se va a calentar y la fuente se me puede dañar. Es posible. Entonces esto es lo que es el cortocircuito, ¿sí? El cortocircuito. Entonces la diferencia potencial entre el punto A y el punto B va a ser 0, ¿sí? Porque recuerden, el potencial en un conductor, ¿cómo es? Constante. O sea que el potencial en A va a ser el mismo potencial en B. O sea que la diferencia de potencial de A con respecto a la potencial en B va a ser ¿cuánto? Si son iguales, la diferencia entre esos dos puntos va a ser 0. ¿Sí? 0. Mientras que en nuestro circuito abierto, la diferencia potencial del punto A con respecto al punto B, si armamos nuestra mallita, tendríamos que el potencial AB es igual a la FEN menos la diferencia potencial en el resistor, la resistencia interna. Y si la corriente es 0, entonces esto va a ser el mismo de la FEN. Que vamos a hacer una aclaración aquí. ¿Listo? Igual esto lo trabajamos con más calma en la solución de problemas. ¿Listo? Con eso hemos concluido rápidamente un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Mire que abarcamos bastante. Prácticamente repasamos el capítulo 24 y capítulo 25. Perdón, capítulo 25 y capítulo 26. Es lo que hemos estado repasando. ¿Listo? Entonces ha sido un placer hacerles un repaso sobre toda esta temática que hemos visto hasta el momento, para ahora sí abarcar unos ejercicios nuevos y acompañarlos en la solución de esos problemas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Bueno, nos vemos hasta nuestro próximo video y muchas gracias por escucharme.